Buenos días, ¿cómo estáis? Volvemos con Krishnamurti Esencial. Y hoy vamos a tratar el tema del amor, la libertad, la bondad y la belleza como una única cosa. La mayoría de nosotros no le damos importancia o mucha importancia a todo esto, al amor, a la libertad, a la bondad y a la belleza. Difícilmente investigamos la naturaleza de qué es la vida y de cómo vivir nuestra vida cotidiana sin todo ese feo desorden, sin los placeres pasajeros, sin esa cantidad enorme de entretenimientos, tanto religiosos como de cualquiera o de cualquier otra clase. Durante años hemos estudiado asignaturas académicas, hemos tardado años en llegar a ser médicos, cirujanos, ingenieros o lo que sea, y finalmente nunca nos hemos preguntado cómo vivir una vida sin conflicto, sin ninguno de los problemas que tenemos en nuestras desafortunadas vidas. Siempre estamos esforzándonos para alcanzar algo. Esta frase me encanta. Siempre estamos no solamente esforzándonos para alcanzar algo, sino, como le decía el indio a Carl Jung, siempre estamos persiguiendo algo. Por lo menos los occidentales, todo el tiempo persiguiendo algo. Siempre estamos esforzándonos para alcanzar algo, para llegar a algún lugar, y cuando nos hacen esa pregunta, cuando nos retan, decimos sí, suena muy interesante, pero dígame cómo hacerlo, cuál es el método, el sistema, de forma que pueda vivir una vida tranquila con un sentimiento de dicha, de gran belleza. Creo que debemos eliminar el cómo de nuestras mentes, no en asuntos académicos, sino en el mundo psicológico. Si me permiten, con todo respeto, nunca pregunten cómo, porque solo les ofrecerán un sistema, un método que se convertirá en una esclavitud, en otra trampa en la cual quedarán atrapados. Esto yo lo entiendo perfectamente porque es lo que hice con la fotografía hace unos 15 años. No pregunté el cómo a nadie, lo averigüé por mí mismo, pero ni el cómo funcionaba la máquina, ni el cómo de la belleza, ni el cómo de nada. Hemos hablado de las guerras, de los seres humanos que desde la infancia son heridos psicológicamente, heridos por sus padres, por sus escuelas, por sus familias. Somos gente herida y eso inevitablemente genera miedo. Pero nosotros no solamente hemos sido heridos en general, sino nuestros padres también fueron heridos en general. Y así la cadenita, la secuencia hacia atrás sigue. Importante el no señalar a los otros. También hemos hablado mucho del miedo y el tiempo, no solo del cronológico, del reloj, sino del tiempo como un movimiento psicológico para lograr. Soy esto, pero quiero ser aquello. Soy violento, pero algún día no lo seré. Este constante convertir lo que es en lo que debería ser. Es asimismo una forma de tiempo. Para nosotros, el tiempo es muy importante, no solo el tiempo físico de ir de un lugar a otro, sino también el ideal que el pensamiento ha creado. Y para alcanzarlo necesitamos tiempo. De modo que somos esclavos del tiempo, y algunos escritores, así como otras personas, se han preguntado si el tiempo puede cesar, si el tiempo puede terminar. La humildad es necesaria para aprender. La humildad, no la modestia, ni el aceptar a medias, porque para aprender hace falta mucha humildad, y la mayoría de nosotros no tiene esa cualidad de la humildad. No se trata de la humildad de dar algo a alguien que respetamos. Eso no es humildad, eso es meramente aceptar la autoridad y adorar esa autoridad. La humildad es necesaria para comprender esta extraordinaria complejidad del vivir. Humildad y libertad. Todos creemos que somos libres de hacer lo que queremos, de realizar nuestros deseos. Uno de los postulados de la sociedad es que cada uno puede hacer lo que exactamente quiere. Y eso es lo que hacemos. Queremos ser ricos, expresar lo que pensamos, hacer las cosas a nuestra manera. Somos muy inflexibles en nuestras opiniones, en nuestras conclusiones. Queremos ser libres para elegir y a eso lo llamamos libertad. Pero esa libertad
genera enorme confusión y estragos en el mundo, cada uno expresando sus propios deseos particulares, compitiendo. Yo en realidad, no creo que seamos libres para elegir. Yo creo que vivimos en un estado de confusión inducido por el pasado que nos hace crear o querer o creer que con ese sistema anterior seremos libres. Y eso está muy lejos de la libertad. Pero bueno, esto es para que veáis que tampoco, como dicen por aquí, me mamo todo lo que dice Krishnamurti, que también uno tiene opinión, como vosotros la vuestra. ¿Qué es la libertad? Es la libertad de elegir. Uno es libre para elegir, libre para ir de un lugar a otro, libre para seleccionar diferentes trabajos. Si un trabajo no le gusta, busca otro. Libre para expresarse, libre para pensar lo que quiere y quizá manifestarlo en una sociedad democrática. No así en países totalitarios. Allí niegan esa libertad. Yo creo que en este sentido esto ya ocurre hasta en los países que podemos llamar democráticos. Con el control de la opinión, nacido de manera brutal y despertado de manera brutal en los países occidentales, a través de esas redes que ya sabéis, y no redes, que deciden qué se puede decir y qué no se puede decir. Es más, que bloquean, como países totalitarios, a ciudadanos, incluidos científicos. Con lo cual, el abanico es más grande. Está lo totalitario y está lo que siempre se ha creído no totalitario, lleno de totalitarios y lleno de censores. Porque totalitarios hay muchos en los países supuestamente occidentales. De hecho, hay instituciones. Pero bueno, vamos a saltar esto porque estamos explicando otra cosa, que es la libertad. ¿Pero qué es la libertad? ¿Existe realmente la libertad? Uno de los significados etimológicos de la palabra libertad es amor, y consiste el amor en elegir. Debemos descubrir por nosotros mismos lo que es la libertad. Podemos estar libres de algo, del dolor, de la ansiedad, etc. Pero ¿existe una libertad que no sea de algo? Si la libertad es de algo, tan solo es una reacción. Es como un prisionero que dice, ¿debo salir de la prisión? Psicológicamente, vivimos en una prisión y cuando esa prisión es dolorosa, desagradable, insatisfactoria, entonces queremos salir de esa prisión. Por eso, si decimos que queremos salir o estar libres de algo, viene a ser lo mismo que estar en la prisión. Ahora bien, ¿cuál es esa profunda sensación interna, auténtica, esa inquebrantable libertad que no es estar libre de algo? ¿Cuál es esa libertad? Todos queremos evadirnos de algo. La mayoría nos sentimos muy solos y nos evadimos a través de varias formas de entretenimiento, sea religioso, social, digital o cualquier otro. Pero ¿es eso libertad o es eso una reacción? Para descubrirlo, uno debe preguntarse, ¿qué es el amor? ¿Es el amor una reacción? ¿Es el amor atracción, sea sexual o de cualquier otro tipo? Háganse estas preguntas a sí mismos para encontrar la verdadera respuesta. ¿Cómo encontrarán la verdadera respuesta a esta pregunta? Cuando se plantea una pregunta, generalmente la respondemos. Si realmente están pensando, investigando esta pregunta, deberán responderla, deberán encontrar la respuesta a esa pregunta. Lo que estamos haciendo ahora es un diálogo, de modo que respondan a mi pregunta. Así tendremos ambas cosas, preguntas y respuestas y preguntas. Si mantenemos esa pregunta, si la cuestionamos, si la respondemos con seriedad, con intensidad, entonces en ese proceso usted desaparece y el orador también desaparece. Solo permanece la pregunta. La pregunta en sí misma es la que tiene vitalidad. Hagan la prueba por sí mismos.
es como el nuevo brote de una rosa. Si la pregunta queda en el aire, por así decirlo, entonces es como ese brote que gradualmente se despliega, se abre y muestra todo su esplendor. De modo que la profundidad de la pregunta tiene su propia vitalidad, su propia energía e intensidad. Y eso es un diálogo, no tan solo aceptar lo que la otra persona está diciendo. Si la libertad no es estar libre de algo, ¿es la libertad amor? ¿Es el amor una reacción? Para la mayoría de nosotros, quizá, el amor puede que no exista. Por favor, solo lo estoy preguntando, no estoy diciendo que sea así. Posiblemente la mayoría no conoce lo que significa el amor. Conocemos la atracción, la ternura, conocemos la lástima, conocemos la dependencia, la culpabilidad, el remordimiento, los celos, pero ¿es eso amor? Si no lo es, entonces el amor no es una reacción, es libertad, la cual no surge de una reacción. Es muy importante que lo comprenda, no de forma intelectual o verbal, sino que capten la profundidad y su belleza. Cuando hablamos del arte de vivir, también debemos preguntar qué es la belleza. Si vemos una arquitectura enorme, o las catedrales de Europa, o los enormes templos y mezquitas del mundo construidas por grandes arquitectos, por grandes pintores, por grandes escultores, como Miguel Ángel, eso es belleza. ¿Pero es la belleza un producto de la mano del hombre? Por favor, ejerciten su cerebro para descubrirlo. Un tigre no es el producto de la mano del hombre. Gracias a Dios. Un árbol, solo y solitario en un campo, con toda la dignidad de esa maravilla de un árbol viejo, no es un producto de la mano del hombre. Sin embargo, en el momento en que pintan ese árbol, se convierte en un producto de la mano. Y pueden admirarlo, pueden ir a un museo para contemplar ese árbol pintado por un artista famoso. Otro aspecto del arte de vivir es comprender la profundidad, la belleza de la libertad y la bondad que tiene. Esa cualidad de la armonía en la vida nace de la sensibilidad, nace cuando todos los sentidos actúan, no un sentido concreto, sino todo el movimiento de los sentidos. Sin duda, la belleza existe cuando no está el yo. Cuando yo no estoy, hay belleza. Cuando el ego no está, hay amor. De modo que el amor, la bondad y la belleza son uno. No están separados, están interrelacionados. La palabra bondad está pasada de moda, pero tiene una extraordinaria profundidad, y esa profundidad solo puede sentirse cuando hay libertad, cuando hay belleza, cuando hay amor. ¿Qué es el deseo? ¿Cuál es la fuente del deseo? ¿De dónde surge el deseo? ¿Surge del objetivo que percibimos? Si veo un maravilloso automóvil, ¿crea ese ver el deseo? Por favor, presten atención, no estén de acuerdo con lo que dice el orador, porque vamos a cuestionarlo todo, de manera que no caigan en la trampa. ¿Crea el objeto el deseo? Repito, ¿crea el objeto el deseo? Al ver una hermosa casa digo, Dios mío, me gustaría tenerla. Debemos investigar con mucho cuidado lo que es el deseo. No estamos diciendo que debamos suprimirlo o satisfacerlo, sino que juntos tenemos que descubrir por nosotros mismos, no que alguien nos lo diga, qué es el deseo. Uno ve un objeto, un automóvil, ve a una hermosa mujer, a un hermoso hombre, o un magnífico árbol en un jardín encantador y dice, caramba, me gustaría tener ese jardín. ¿Nos damos cuenta de esa forma de desear? Cuando vemos algo, de ese ver surge una sensación, y a partir de esa sensación, ¿qué sucede? Contactar es parte de la sensación. Si han escuchado esto con anterioridad, no lo repitan, porque entonces no tendrán ningún valor. Ver, contacto, sensación y luego, ¿qué sucede? Vayamos despacio para descubrirlo. Si en un escaparate veo un maravilloso reloj y entro en la tienda, puedo examinarlo, tocarlo, sentirlo y sopesarlo, ver de qué material está hecho y ¿qué sucede entonces? Sucede que el pensamiento interviene, crea una imagen y dice, me gustaría tenerlo. Es decir, ver, contacto, sensación, y entonces de inmediato interviene el pensamiento creando una imagen que el pensamiento crea de yo teniendo ese reloj. Y en ese instante sucede el deseo. Ahora bien,
Si ve el reloj, puede existir entre ver, contacto y sensación un intervalo antes de que el pensamiento lo agarre, lo moldee, le dé forma. Puede hacerlo. Todo sucede muy rápido, pero si puede ralentizarlo, al igual que una película, entonces apreciará los detalles, de modo que amplíe ese intervalo y verá el deseo. Uno es el deseo. Uno es la estructura misma del pensamiento y el deseo. Por tanto, si se comprende, si se investiga la naturaleza del pensamiento y sus reacciones, puede ralentizar todo el mecanismo para que vaya despacio, o también puede comprenderlo al instante, lo cual requiere atención y pasión para descubrir. Si comprendemos la naturaleza y la estructura del deseo, podemos descubrir qué es la meditación. Meditar conscientemente, ¿es eso meditación? Sin duda, no lo es. Si conscientemente nos sentamos durante 20 minutos por la tarde o al atardecer, eso se convierte en una siesta relajada muy agradable, confortable y placentera. ¿Y bien, qué es la meditación? Si conscientemente meditamos, si tenemos una dirección, un motivo, un deseo de alcanzar algo, es evidente que eso no es meditación, ¿verdad? Viene a ser lo mismo que si un empleado quiere llegar a ser el gerente. A las dos cosas son lo mismo. Una la puede llamar negocio y a la otra un logro religioso, pero son exactamente lo mismo. ¿Los que meditan se dan cuenta de esto? Por supuesto que no. Significaría que deben soltar su disfrute y entretenimiento preferido. Estamos diciendo que meditar de forma consciente no es meditación, porque nace de un deseo de alcanzar algo, de convertirse en algo que no es otra cosa que el ego queriendo ser algo, el ego, el yo queriendo ser Dios. Parece tan ridículo, discúlpenme por utilizar estas palabras. Entonces, ¿qué es meditación? Si no medita conscientemente, ¿qué es meditar? La palabra meditación significa ponderar, reflexionar y también medida. Esas son partes de la raíz etimológica de la palabra meditación en sánscrito. Ahora bien, ¿puede el cerebro dejar de medir? O sea, ser una cosa y querer ser otra, compararme con usted, que es más apuesto, más elegante, tiene mejor cerebro, mejores cualidades, más sagacidad, lleva puesta una ropa maravillosa y yo no soy ni tengo nada de eso, lo cual es medir, es comparar. Por tanto, ¿puede dejar de comparar? ¿Podemos dejar de comparar? No diga que sí, deje de comparar y descubra lo que significa vivir sin ningún motivo de comparación. Así pues, la meditación no es un acto consciente, deliberado. Hay una meditación por completo diferente que no tiene nada que ver con el pensamiento y el deseo. Eso quiere decir un cerebro realmente. Si puedo utilizar esa palabra, vacío, vacío de todas las cosas del pensamiento, de lo que la humanidad ha hecho, en el cual hay espacio, porque eso es lo que significa libertad. Amor significa eso, enorme espacio, inmenso, y donde hay espacio hay silencio y energía. Si uno está pensando en sí mismo todo el día, como hace la mayoría, entonces está reduciendo esa extraordinaria capacidad del cerebro a ese pequeño asunto que es uno mismo. Por eso no tenemos espacio. Quien les habla no es un especialista del cerebro, pero ha dedicado mucho tiempo a estudiarse a sí mismo y a observar a otros. El cerebro tiene su propio ritmo que no puede cambiarse. Sin embargo, cuando el cerebro está en silencio, sin parlotear, en perfecto silencio, entonces surge eso que no es posible medir con palabras, que es eterno, que no tiene nombre. Así que comprendan que el amor no es una reacción, es libertad. Y si hay amor, hay una inteligencia que no pertenece al pensamiento, una inteligencia que está fuera del cerebro. La compasión, el amor y la libertad están fuera del pensamiento porque el cerebro está condicionado. No puede abarcarlos. Fascinante Krishnamurti. Es una cosa... Ya sabéis, yo soy un fascinado de Krishnamurti, un entregado, pero entregado también a veces me atrevo a cuestionarle algo, pero es la persona que más profundamente entra en estas cuestiones
de la meditación, de la belleza, del amor, del miedo, desde un lugar único. Os dejo con esta bendición, meditación, que la podemos leer. Yo la voy a leer otra vez, ya la he leído unas cuantas veces previo a hacer este ejercicio con vosotros, pero voy a volver a leerla de nuevo, incluso a tomar notas. Incluso sabiendo que la compasión, el amor y la libertad están fuera del pensamiento. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Dentro de poquito seguimos con otra charla de Krishnamurti titulada La bendición de la meditación. Hasta mañana.